En esta parte de la materia vamos a hablar de la crisis política boliviana. La primera cuestión que yo quisiera remarcar es que la crisis que está viviendo Bolivia en este momento es una crisis multifactorial, es decir, no se remite a la anulación de las elecciones de octubre pasado y a la polarización política partidaria particularmente que hay en Bolivia. La crisis, por su alcance, ha demostrado una serie de fisuras y problemas y conflictos que existen en Bolivia y que se han revelado en esta crisis. Entonces, ¿cuáles son los hechos que nos llevan a hablar de esta crisis? Primero, la anulación de elecciones en el año 2019, en octubre del año pasado. Esto ha generado como un trasfondo un proceso de desconfianza de la sociedad, sobre todo respecto de la política y de las instituciones. Por otra parte, ha habido un involucramiento también de la sociedad en el conflicto postelectoral que ha generado una confrontación entre sectores de la sociedad boliviana. También tenemos elementos institucionales en esta reciente crisis que tienen que ver con la posesión de un gobierno transitorio, la convocatoria a nuevas elecciones y esta eh, tensión que ha existido y que existe hasta este momento entre los órganos del Estado, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a hablar de eso más adelante. También está, obviamente, esta polarización que ha marcado el escenario electoral anterior, que más que una contraposición entre un partido y otro, se convirtió en una suerte de contradicción plebiscitaria entre un sector político que defendía el continuismo del movimiento al socialismo y otro que agrupaba diversos sectores opositores que más bien rechazaba esta posibilidad de prorroguismo del movimiento al socialismo. Entonces, la anterior elección ha tenido esta característica más bien plebiscitaria que de una elección propiamente dicha. También tenemos detrás de este conflicto la emergencia o la reemergencia o la visibilización de fracturas culturales, sobre todo de carácter histórico, que tienen que ver con estos temas de la exclusión social y el racismo en Bolivia. Y finalmente, toda esta crisis nos lleva a una gran pregunta que no la vamos a resolver hoy porque en Bolivia todavía no tenemos respuestas para eso, de si lo que está sucediendo en el país en este momento es una crisis solamente política y social, como estamos viendo, o tiene que ver también con una crisis del modelo estatal, es decir, si el modelo inaugurado por el movimiento al socialismo, de una suerte de neonacionalismo, estatismo, eh, está en crisis o, digamos, ha inaugurado una, un momento histórico, un ciclo histórico que, digamos, tiene un mayor largo plazo. Eso lo vamos a discutir también un poco más adelante, sobre todo a manera de hipótesis. Entonces, para comenzar, yo, para darle este alcance al análisis, quisiera hacer brevemente tres advertencias metodológicas, porque en el caso de Bolivia es importante tener en cuenta estos factores para analizar la situación del país. La primera es que esta crisis, como decía Zabaleta, se constituye en una suerte de método de conocimiento, ¿no? Una crisis, decía Zabaleta, pone al descubierto una serie de contradicciones estructurales que existen en una sociedad, es decir, es un modo de visibilización de lo que está aconteciendo en esa sociedad. Por tanto, hay que mirar con ese alcance lo que está sucediendo en el país en este momento, ¿no? Como dice Luis Antesana, que es uno de los lectores más acuciosos de Zabaleta, la forma de analizar una crisis o la forma de entender una sociedad no necesariamente necesita una aproximación académica científica, sino que la propia realidad nos está revelando en momentos como el que hemos vivido y estamos viviendo todavía en Bolivia, los alcances, las fracturas, a veces acontecimientos y realidades que están escondidas detrás de la cotidianidad. Una crisis permite poner al descubierto esos elementos, por eso es tan rico el análisis que se puede hacer de la reciente crisis boliviana. Y obviamente en el centro de esta crisis, y quisiera que eso se tome bien en cuenta hasta el final de la exposición, es el tema de la democracia, porque en el fondo de esta crisis están las contradicciones respecto a la democracia en Bolivia.
La segunda advertencia metodológica tiene que ver con un rasgo característico de la sociedad en Bolivia, que es su alta participación en el campo de la política. O sea, cuando uno va a analizar un país, el sistema político de un país cualquiera, sobre todo los países occidentales, normalmente nos remitimos a un análisis de las instituciones políticas, ¿no? Del Estado, de la relación de poderes y de los partidos, que son los sujetos por excelencia de la representación. Pero en el caso de Bolivia no podemos prescindir de un análisis de la sociedad, porque históricamente la sociedad ha participado en los hechos más trascendentes de resolución de conflictos en el país. Es el caso, por ejemplo, de la Central Obrera Boliviana, que desde su fundación ha sido un sujeto protagónico, ha decidido no solamente a lo largo de su historia cambios en políticas estatales, sino también en muchos casos ha participado en el derrocamiento de algunos gobiernos dictatoriales. Entonces, es necesario mirar a la sociedad, una sociedad altamente politizada y altamente participativa también en los procesos políticos en el país. No solamente la central obrera, ¿no? En realidad también han habido otros sectores sociales que han participado en la definición de momentos históricos claves como el movimiento indígena, como inclusive el movimiento cívico regional, que en la crisis de inicios de siglo ha logrado, digamos, incorporar esta demanda de autonomías en medio de este marco de conflictos que se abrió o de ciclo de protestas que se abrió a principios de este siglo. Entonces, este protagonismo de la sociedad civil es necesario analizar. Y si ustedes se ponen a pensar, la sociedad civil también ha sido un protagonista importante en los hechos del año pasado, tanto en su faceta corporativa y organizativa sindical, que, digamos, defendió de alguna manera al movimiento al socialismo, como son los sindicatos campesinos, ¿no? Interculturales, como también este nuevo sujeto que ha surgido, que es el sujeto, digamos, constituido a partir de la ciudadanía, de la sociedad civil que ha irrumpido de pronto también para una definición tan importante en el campo político, al punto que ha logrado, ¿no es cierto?, un resultado con la movilización. También nos ocuparemos de eso más adelante. Y por último, hay un elemento muy importante que marca esta discusión que decíamos si estamos hablando de la inauguración de un nuevo ciclo estatal con el gobierno del MAS y su culminación en este momento, o qué alcance tiene este nuevo ciclo estatal que se ha iniciado en Bolivia. Primero lo que quisiera decir es que un evento como el que ha sucedido en Bolivia desde inicios de siglo hasta este momento no puede atarse solamente al protagonismo de un actor determinado, es decir, el denominado proceso de cambio, las transformaciones que han operado en Bolivia desde inicios de siglo no deben conectarse tan directa y automáticamente con el movimiento al socialismo, porque los procesos sociales, si bien tienen protagonistas, tienen un alcance mucho más largo. Es decir, en Bolivia, por ejemplo, se produjo a inicios de siglo una apropiación social de este proceso de transformaciones, ¿no? Luego vino el movimiento al socialismo y con mucho éxito articuló a su discurso esta pulsión de la sociedad y la llevó a un término determinado. Pero no quiere decir que con la salida del MAS o con un cambio de presidente o de líder del MAS, este proceso culmina. No se puede asociar directamente, digamos, un proceso del tamaño que ha habido en Bolivia en los últimos 20 años solamente con un protagonista. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque este momento que lo podríamos llamar constitutivo, que se produce en Bolivia con la participación de sectores sociales y con la Asamblea Constituyente, ha respondido de alguna manera a grandes contradicciones históricas de largo plazo y de corto plazo, que se han traducido de alguna manera en el texto constitucional. A ese fenómeno, Zabaleta también acudiendo a este autor, lo llamaría el óptimo social. Es un momento de encuentro entre el Estado y la sociedad civil, donde la sociedad civil como sujeto no solamente ha realizado una serie de protestas, sino que ha sido capaz de elaborar
una propuesta de nueva constitución política del Estado a través del Pacto de Unidad. Entonces, tenemos aquí un escenario de respuesta a grandes temas que estaban pendientes en la historia de Bolivia con el texto constitucional. Por eso hablamos de una suerte de óptimo social, de este reencuentro de la sociedad con la política en la constituyente, ¿no? ¿Y cuáles son esas respuestas, no? O sea, voy a mencionarlas muy rápido. Son las respuestas, primero, a una larga historia de exclusión sociocultural de los pueblos indígenas, que tiene ahora un correlato con la noción de Estado plurinacional. Por otra parte, están estas también históricas profundas fracturas territoriales que han cuestionado este modelo estatal centralista, republicano, que ha tenido una respuesta en la Constitución con el modelo autonómico que se ha instaurado en Bolivia, y también fueron una respuesta quizás de más corto plazo a la crisis del modelo neoliberal y del sistema de partidos en ese momento, y por eso también se produjo esta sustitución de las élites políticas con la llegada del movimiento al socialismo al poder. Entonces, ese es el tamaño de la crisis de la que estamos hablando, y que hoy también son factores que están en discusión y están presentes en el escenario político boliviano, ¿no? No voy a abundar en esto, creo que ustedes ya lo han vivido, lo han conocido, pero es un antecedente importante para entender lo que está pasando en el país. Entonces, aquí nos preguntamos si esto que está sucediendo en Bolivia es o no el fin de la hegemonía electoral del MAS, un partido que ha estado presente durante 14 años en el poder, que ha ganado sucesivas elecciones generales, que ha ocupado espacios importantes también a nivel subnacional, pero que lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, es que este proyecto de poder ha intentado buscar por vías bastante inusuales, digamos, o que de alguna manera estaban reñidas con las reglas de juego que se había aprobado justamente en esta constitución participativa, en esta nueva constitución, con el intento de permanecer en el poder. Este afán prorroguista del gobierno del MAS, que lo hemos vivido desde prácticamente su última gestión de gobierno, ¿no? Porque Evo Morales se posesiona en enero del 2015, y ya hacia fines del propio 2015 se convoca a un referéndum justamente como una primera estrategia para permanecer en el poder, ¿no? A esta forma que los gobiernos, muchos de los gobiernos de América Latina han acudido para permanecer en el poder en más tiempo e incluso vulnerando las leyes, se la ha llamado de diversas maneras desde las ciencias políticas, ¿no? Como presidentes con aspiración hegemónica, como una hegemonía presidencial, o finalmente, como Diamond dice, una suerte de degradación del poder ejecutivo cuando se produce un hiperpresidencialismo y digamos, un impulso de permanecer en el poder. Entonces, esto ha sido conceptualizado y ha sucedido, como también ustedes conocen, en otros contextos de América Latina, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay un control de todos los poderes del Estado, es decir, no hay esta suerte de balances y contrapesos necesaria entre los órganos del Estado, esta división de poderes, ¿no? También sucede cuando los gobernantes hacen cambios que debilitan la posibilidad de fiscalización y de rendición de cuentas, por ejemplo, del legislativo respecto al ejecutivo, que también ha sucedido en Bolivia, porque cuando hay una mayoría tan aplastante en un órgano legislativo, no hay la posibilidad de una veraz fiscalización a las acciones de otros órganos del Estado. Y finalmente, cuando se crea un desbalance en la competencia electoral, que es también lo que ha sucedido en las últimas elecciones, como veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que nos permiten hablar de un preludio de esta crisis? O sea, la crisis política que estamos viviendo hoy en Bolivia no es solamente consecuencia de los problemas que han habido en la elección del 20 de octubre, tiene antecedentes mayores, más amplios, como estábamos hablando, que nos permiten entender de mejor manera lo que ha pasado en el país, y que además muchos de ellos se arrastran hasta este momento y nos permiten también mirar cuál va a ser el futuro inmediato de la solución o el derrotero de esta crisis en Bolivia.
Entonces, si miramos un poco más atrás los antecedentes a la crisis de octubre, vemos que hubo ya una suerte de cuestionamiento a la gestión social, económica y política del gobierno del MAS, que si bien ha generado grandes avances para el país en muchos sentidos, sobre todo en el modelo de redistribución de recursos económicos, de inclusión social y de desarrollo también en el país, empezó a haber un resquebrajamiento de este, digamos, de este proyecto político cuando el propio MAS comienza a distanciarse de los discursos fundantes que habían sido marcados por la presencia indígena, por la defensa de la madre tierra, por un modelo muy ligado a esta idea del vivir bien, que más bien contiene una defensa del medio ambiente, y entró en colisión con esta tendencia de sus políticas muy marcada hacia el desarrollismo, hacia el extractivismo, con proyectos como la apertura de la carretera del Tibnis, el proyecto del Chepete y el Bala, ¿no? De construir esta gran hidroeléctrica, o una serie de proyectos de exploración y explotación petrolífera y minera en Bolivia, sellando este modelo tan fuertemente vinculado con el modelo primario exportador, ¿no? Entonces, este hecho, este giro que tuvo en sus políticas el gobierno del MAS ya provocó el alejamiento de sectores indígenas, por ejemplo, de territorios protegidos que fueron siendo críticos al modelo del MAS. Por otra parte, otro factor también que explica esta crisis fue la denuncia, la visibilización de una corrupción extendida, digamos, pues, que también se cuestionó porque no olvidemos que el MAS llegó al poder en el 2005 con la famosa ley Tijera con la idea de cero corrupción, ¿no? Con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en la mano. Entonces es un contrasentido que de pronto este gobierno, bueno, cometa este tipo de actos y quizás el hecho más llamativo fue el escándalo del caso Fondioc, ¿no? Que involucró no solamente a ciertos grupos del poder, sino a dirigencias y a sectores del movimiento campesino indígena que son su base social. Y lo que más ha complicado los últimos años la gestión del movimiento al socialismo han sido, sin duda, las estrategias de continuismo, esto que hablábamos hace un momento del prorroguismo, y no es un problema el prorroguismo en sí mismo, porque lo que podía suceder con mucha facilidad es que el movimiento al socialismo elija otro candidato para tomar la posta del proceso y no vulnere, digamos, las normas y las leyes para permanecer en el poder. Pero la opción de que sea el propio Evo Morales el candidato por cuarta vez consecutiva trajo al movimiento al socialismo muchos problemas. Primero, ellos han acudido a distintas estrategias para consolidar este continuismo de Evo Morales en el poder, ¿no? Y podemos visibilizar al menos tres. La primera fue justamente la convocatoria al referéndum del 21 de febrero, eh, porque, como ustedes saben, ese referéndum lo que quería era establecer un cambio en la constitución política del Estado para permitir la reelección del entonces presidente de Bolivia. Pero esto, fuera del cálculo político del MAS, resultó negativo, ¿no? O sea, no se aprobó esta reforma, por lo tanto hubo toda una reacción del movimiento al socialismo sobre este tema y más adelante, un año más tarde, acudieron a otra estrategia que fue la presentación de esta acción de inconstitucionalidad abstracta que se presentó al Tribunal Constitucional, eh, argumentando que Evo Morales como presidente, pero también como cualquier ciudadano, tenía el derecho humano, digamos, de repostularse como presidente, de postularse a la presidencia. Bueno, todos sabemos que esta resolución positiva para el movimiento al socialismo que tuvo el Tribunal Constitucional fue cuestionada por dos razones. Primero, porque evidentemente el argumento era muy débil y segundo, porque quienes aprobaron esta acción de inconstitucionalidad fueron magistrados que estaban a punto de abandonar el cargo porque había elecciones judiciales y también todos sabemos que con este sistema aprobado en Bolivia de elección de magistrados a través del voto,
no es precisamente, no se ha producido el resultado esperado, que era aislar al Poder Judicial de la política, todo lo contrario, se ha politizado aún más eh, este tipo de elección. Entonces, hubo un gran cuestionamiento que terminó incluso, como ustedes recordarán, en un gran conflicto social que empezó con el sector médico, con demandas concretas, el rechazo al Código Penal, y a ello se sumó también esta protesta a la resolución del Tribunal Constitucional. Finalmente, a pesar de que esta acción ya era positiva para el movimiento al socialismo en términos, entre comillas, legales, porque le permitía la postulación, la tercera estrategia que han utilizado para consolidar finalmente este binomio a las elecciones del 2019 fue la aprobación bastante apresurada de la Ley de Organizaciones Políticas el 1 de septiembre del 2018, que incluía las elecciones primarias en un corto plazo y además vinculantes a la elección del próximo año, ¿no? Como ustedes saben, esas elecciones fueron realizadas de manera bastante eh, artificial, porque en cada partido se presentó solo un binomio para las elecciones, entonces no hubo propiamente una elección, sino una consolidación de los binomios que estaban en carrera electoral prácticamente un año antes de la elección, ¿no? Entonces, estos hechos, estas estrategias, fueron de alguna manera las que van constituyendo una suerte de estrategia forzada para garantizar la candidatura de Evo Morales hacia las elecciones de octubre de 2019. Y un factor que también decíamos entre estas conceptualizaciones sobre los prorroguismos o las características de los prorroguismos está esta característica que es un escenario electoral parcializado de alguna manera. Entonces, esto no es una afirmación apresurada, tiene una serie de elementos que nos permiten ratificarla, que tienen que ver con el contexto previo a las elecciones de octubre, ¿no? Voy a mencionar solamente algunas. Nosotros hicimos en un estudio una reconstrucción del proceso preelectoral para un poco evaluar la actuación del órgano, y donde se pudo constatar a través de la prensa, porque todas estas eran denuncias públicas, de una serie de actuaciones u omisiones del órgano electoral respecto a sucesos políticos. Por ejemplo, la falta de respuesta que hubo a esta denuncia de acarreo de votantes que se produjo en Riberalta, ¿no es cierto? Que al final no hubo ninguna medida que resuelva efectivamente esta denuncia, que duró varios meses. También en muchas ocasiones hubieron denuncias sobre el uso de bienes públicos en campañas, lo cual es ilegal, y el Tribunal Electoral no se pronunció tampoco para limitar esta acción que estaba producida por el MAS desde el gobierno. La denuncia que hubo también de que habían problemas serios con el padrón electoral por el hallazgo de células duplicadas o triplicadas. Por último, pocas semanas antes de la elección hubo una renuncia de alrededor de 30 autoridades, eh, no en uno, ¿no? O sea, fueron renunciando, digamos, pero eran autoridades clave involucradas en el famoso sistema de transmisión rápida de datos, que es el TREP, y del CERESI, ¿no? Que es la entidad encargada, digamos, del tema de este control del conteo de votos. Y al punto que hubo esta desconfianza ya social, no solamente de los opositores, sino también de organizaciones de la sociedad civil, que se crearon iniciativas de vigilancia social a las elecciones, ¿no? O sea, hubieron varias iniciativas. Jubileo justamente estuvo en una de ellas, esta iniciativa de la Ruta por la Democracia, que generaron procesos alternativos, digamos, de vigilar a las elecciones, cosa que es bastante atípica. Normalmente confiamos en la observación internacional y los partidos se organizan para vigilar un proceso electoral, pero había un escenario tan cargado de incertidumbre y desconfianza que las propias entidades de la sociedad civil se organizaron para controlar y vigilar el voto el día de la elección. Entonces, en ese escenario es que llegamos a este momento del fraude electoral. Bueno, vamos a también ver por qué se habla de un fraude electoral, porque esto ha entrado en un debate, ¿no es cierto?
y del conflicto que fue la consecuencia de este evento. Ustedes conocen muy bien la cronología de hechos. Hemos hecho también en otro estudio una reconstrucción muy minuciosa de lo que ha sucedido después de las elecciones para poder tener una visión más amplia y no caer en este simplismo intelectual y mediático en el que se ha caído, sobre todo en el mundo internacional, de esta discusión si fue fraude o fue golpe, que es una antinomia evidentemente falsa, porque hay argumentos para sostener que sí hubo un fraude electoral, por eso lo pongo aquí como una afirmación, y discutiremos más adelante si esto fue o no fue un golpe de Estado, pero no hay una contradicción entre una y otra cosa. Lo que pasa es que, y aquí quisiera hacerles una nueva advertencia metodológica que me parece muy importante en la labor que ustedes tengan en cualquier tipo de trabajo relacionado con estos temas, es que es muy pertinente siempre diferenciar entre el discurso político y la realidad. Es decir, normalmente el discurso político exalta ciertos elementos, los distorsiona, muchas mentiras a veces se vuelven verdades y tienen mucho más efecto que una realidad, ¿no? Entonces, hay una manipulación también a ese nivel discursivo y simbólico que es bueno diferenciar con objetividad, ¿no? Entonces, ustedes ya saben los hechos, no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero evidentemente en la sesión de diálogo que tengamos podemos abundar los elementos. Todo comenzó, bueno, en este escenario que estamos hablando de incertidumbre con que se llega a la elección, todo comienza con la detención intempestiva de la difusión de datos de conteo rápido la noche del domingo del día de la elección, ¿no? A las 19:40, de pronto se detiene el conteo. Yo recuerdo esto con mucha claridad porque fui invitada por ATV a hacer un análisis de los resultados electorales y de pronto, cuando estábamos ya trabajando con los datos que iban llegando, nos anuncian que se va a detener este proceso y que vamos a detener el programa de análisis y que, bueno, nosotros quedamos muy sorprendidos realmente porque se anunció que se iban a difundir esa noche al 100% de los resultados del conteo rápido. Ya al 83% aproximadamente se detiene el conteo y queda un vacío y un silencio respecto a esta situación. Bueno, y ustedes conocen lo que viene después, ¿no? A las 24 horas más o menos se retoma la difusión y hay un cambio en la tendencia de la votación que no es un detalle porque en los datos que teníamos el domingo se establecía la realidad, digamos, de una segunda vuelta electoral por la distancia entre el primero y el segundo, pero cuando se retoma la información, esta tendencia había variado y ya no era necesaria una segunda vuelta, se consolidaba la victoria del MAS en primera vuelta. Todo esto en el marco que estamos hablando de desconfianza, de incertidumbre, genera evidentemente la reacción ciudadana de protestas, de quema de algunas puertas de los tribunales electorales, la reacción de Carlos Mesa de advertir, de exigir que se tenga transparencia sobre los resultados electorales. Y aquí no es un dato menor también el pronunciamiento de la misión de observación electoral y más adelante el propio informe de la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre este tema, ¿no? Entonces lo que tenemos los siguientes 21 días es un estallido social urbano, pero quisiera enfatizar también su carácter heterogéneo. No se trata de, como se ha dicho también, de ciertos sectores de la élite, ¿no? O solo clases medias que salieron a bloquear contra los sectores indígenas, campesinos, como ha sido un poco el discurso que ha manejado el movimiento al socialismo, porque con claridad, si uno analiza los hechos, hemos visto movilizarse no solamente, evidentemente, a sectores sociales urbanos que han bloqueado ciertas zonas de las ciudades, sino también movimientos cívicos como el Bloque del Sur, que está, donde está muy involucrada una tendencia más bien trotskista, digamos, sobre todo en Chuquisaca, en Codeinca, la Central Obrera de Boliviana, los Ponchos Rojos estaban divididos, habían sectores también involucrados como ambientalistas, feministas, sectores cívicos populares, cooperativistas mineros,
incluso algunos sectores indígenas como la Nación Caracara en su momento se pronunciaron cuestionando al presidente Morales y su decisión de permanecer en el poder. Entonces es un conglomerado social heterogéneo el que, digamos, se pronuncia durante esos 21 días de manera dispersa y lamentablemente, digo, por costos humanos y sociales que han habido en ese momento, entra en confrontación con otros sectores sociales que de manera también muy legítima salen en defensa de su candidato, ¿no? Del expresidente Morales, ¿no? Que son los sindicatos, sobre todo cocaleros en Cochabamba, campesinos, interculturales que se movilizan en distintos lugares del país y se genera un proceso muy lamentable de confrontación social que ya todos conocemos, ¿no? Eh, y bueno, también habría que hablar un poco, brevemente quizás, de este momento tan crítico, ¿no? De la renuncia del presidente, porque evidentemente esto es lo que ha generado esta teoría del golpe de Estado y sus alcances. A ver, simplemente para hacer un relato de ese día crítico que fue el 10 de noviembre, tenemos como detonador, digamos, el informe, la publicación en realidad del informe de auditoría de la OEA, hechos de violencia muy fuerte que habían sucedido poco antes en Vila y luego en Chayapata, de un asalto de sectores del movimiento al socialismo a una caravana de sectores cooperativistas que se estaban dirigiendo a la ciudad de La Paz para pedirle al presidente que renuncie a su cargo o para pedir la anulación de las elecciones. Las declaraciones del dirigente principal de la Central Obrera Boliviana que le pide al presidente pacificar el país. Por último, esta sugerencia del comandante de las Fuerzas Armadas, Calimán, que le pide a Evo Morales también que dé un paso al costado. Entonces, esta suma de elementos es la que en realidad conduce a la decisión del presidente de bueno, renunciar al cargo, trasladarse a Chimoré y luego salir del país, ¿no? O sea, son muchos elementos, por eso yo rechazo el simplismo con el que se ha hablado de un golpe de Estado. O sea, voy a hacer un breve paréntesis para hablar de eso. Un golpe de Estado en términos conceptuales implica varias cosas, ¿no? Primero, la destitución repentina de un presidente de su cargo, que eso sí ha sucedido porque ha sorprendido a todos la decisión de Morales. También implica la toma del poder por un grupo militar normalmente o político que, digamos, desplaza al viejo grupo en el poder y toma el mando del país, que eso no ha sucedido porque como todos sabemos en el órgano legislativo se ha mantenido hasta hoy una fuerte presencia del movimiento al socialismo, entonces no ha habido este desplazamiento de un grupo de poder por otro, ¿no? Y el hecho más claro que nosotros digamos, nos inhibe de hablar de un golpe de Estado es que normalmente en un golpe de Estado, no normalmente, digamos, sino teóricamente, se produce una situación donde se confiscan las leyes y las normas para gobernar el país, por lo menos temporalmente, ¿no? Se prescinde de las leyes, de los mecanismos constitucionales. Y lo que en Bolivia ha habido más bien, una vez que Morales abandonó el poder, ha habido más bien un esfuerzo y una consolidación posterior de una sucesión presidencial por la vía constitucional, ¿no? Que luego ha sido admitida por el propio legislativo, se ha hecho un acuerdo de pacificación donde han participado todos los sectores sociales junto a la iglesia, organismos internacionales y de la sociedad civil, y como consecuencia de ese acuerdo más adelante se ha convocado elecciones y se ha procedido a la renovación total de las autoridades del órgano electoral. Entonces, esos hechos son los que a nosotros nos llevan a rechazar esta teoría del golpe de Estado, que obviamente, como les digo, es una afirmación política. O sea, se ha entrado más bien en el ámbito del debate ideológico y no tanto del sustento argumentativo, y que carece en muchos casos de sostenibilidad. Quienes incluso defienden hoy la teoría del golpe de Estado dicen que, bueno, no se trata de un golpe clásico, que es un golpe diferente, entonces habrá que buscarle una denominación, ¿no es cierto? Eso lo podemos discutir también
en la clase presencial que tengamos, pero creo que hay que tener claridad y objetividad para ver los hechos, ¿no? Bueno, entonces lo que sucede luego es lo que conocemos, ¿no? Esta transición eh, hacia un gobierno que tenía la misión, evidentemente, de garantizar la renovación del órgano electoral y la convocatoria a nuevas elecciones en un periodo perentorio, ¿no? La idea de un gobierno transitorio no es quedarse en el poder, es precisamente garantizar las condiciones para que en una nueva elección pueda constituirse un nuevo gobierno con la legitimidad y la legalidad correspondiente del voto para administrar el país, ¿no? Esa es un poco la idea, por ejemplo, como fue el gobierno de Rodríguez Belcé hace más de una década, ¿no? Pero hemos visto, también percibido con sorpresa, que este gobierno transitorio, si bien estaba cumpliendo de manera muy cabal sus funciones al principio, pienso que se distorsiona esta misión cuando la presidenta Yanine Áñez decide convertirse en candidata a la presidencia. Entonces comienza a empeorar el escenario político y a complicarse. Entonces, para poder analizar este momento político de crisis que estamos viviendo en el país y en el cual vamos a enfrentar las próximas elecciones, que no tenemos, bueno, por ahora están fijadas para el 6 de septiembre, pero no tenemos el 100% de certeza porque, bueno, esta situación de crisis sanitaria ha ensombrecido mucho más el escenario político que ya estaba muy tensionado en el caso de Bolivia. Entonces, ¿qué tenemos en la crisis política actual que va a ser necesario administrar en el país? Primero, hay una disputa evidentemente político-partidaria, ¿no? Entre, bueno, la presidenta, candidata y otros sectores partidarios que, digamos, están queriendo cerrar el paso al retorno del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo que está con todo el impulso de retornar al poder, ¿no? Que esto ha abierto otra vez una línea de polarización donde, si ustedes se fijan, pasan a un nivel casi secundario las propuestas programáticas. Otra vez estamos enfrascados en una decisión entre si el MAS va a volver al poder o debería volver al poder versus cerrar el paso a esta posibilidad. Pero para complicar aún más la crisis política, tenemos hoy unas incongruencias muy fuertes a nivel institucional en dos niveles. En el primer nivel, a nivel de órganos del Estado, hoy tenemos tensiones muy graves entre el Ejecutivo y el Legislativo, evidentemente por esta figura de un gobierno donde existen dos corrientes políticas totalmente contrapuestas en ambos órganos, por lo tanto hay una colisión permanente, ya la hemos visto en varios momentos con la intención del legislativo de aprobar leyes que paralicen al Ejecutivo o bloqueen de alguna manera su acción, y la intención del Ejecutivo también, sobre todo a través de sus ministerios del ramo, digamos, de neutralizar la acción política del movimiento al socialismo, de algunos de sus dirigentes, ¿no? Por otro lado, a nivel institucional también estamos viviendo otra situación de contingencia muy fuerte, de contradicción entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Esto se ha visibilizado mucho más con la necesidad de gestionar esta crisis de salud, donde vemos una total descoordinación y ataques mutuos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales o municipales, sobre todo que son de la línea opositora en este momento del movimiento al socialismo, ¿no? Y claro, quienes somos los afectados de estos incordios somos los ciudadanos bolivianos, ¿no? Pero hay esta figura también institucional que está complicando el enfrentamiento a las urgencias nacionales en este momento. Y en tercer lugar tenemos otro escenario que está por fuera de los partidos, pero obviamente en vinculación con las tensiones políticas, que, como decíamos al principio, es la sociedad en el campo político, ¿no? Sectores, por ejemplo, movilizados afines al movimiento al socialismo, que en las últimas semanas particularmente han propiciado una serie de acciones de violencia, desde, diría yo, estrategias más pacifistas como la explosión de petardos o los cacerolazos, que son una
forma legítima de expresión, pero que han ya incurrido en actos de violencia como el ataque a los buses de personal de salud en varios lugares, esta explosión de las torres de comunicación o bloqueos o lo que está sucediendo hoy en Cochabamba, que es digamos, la inviabilidad de acceso al botadero de basura de Caracara, que está generando problemas de contaminación de salud muy fuertes en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Todas acciones de presión que en determinado momento estaban orientadas a exigir elecciones en el corto plazo, cuando se ha tomado la decisión de la fecha de elección, se han empezado a orientar a atacar al actual gobierno y a la gestión de salud que está propiciando. Entonces, en medio de este escenario, ¿qué es lo que tenemos? Que el órgano electoral aparece como la figura más sólida en esta precaria institucionalidad que tenemos en el país en este momento. O sea, de los 4 órganos del Estado, 3 están en una controversia política total en este momento porque el órgano judicial también es objeto de presiones políticas muy fuertes en este momento inviabiliza varios procesos necesarios que se han instalado en el país para poder recuperar el orden y la transparencia. Y el único órgano que en este momento está sosteniendo de alguna manera a la institucionalidad de manera más clara es el órgano electoral. Pero el mismo órgano electoral está en el centro de una tormenta porque en este juego de equilibrios inestables y de las presiones políticas del que es objeto en este momento, a pesar de que cuenta, digamos, con autoridades renovadas que han sido producto de un acuerdo político, eso hay que recordar, en la Asamblea Legislativa, y que ya había mostrado la recuperación de su credibilidad en algunas encuestas que han habido este año, sobre todo en la encuesta Delphi propiciada por la FES-ILDIS, se vio con claridad que la población, por lo menos los líderes con mayor impacto en la opinión pública, habían, digamos, demostrado que se recuperó la transparencia, la credibilidad en el órgano electoral, a diferencia de las percepciones que se tenía del anterior órgano electoral. También recordemos algunas encuestas de aquella época donde cerca del 80% de la población desconfiaba del órgano y como un 67% estaba segura de que iba a haber un fraude electoral. O sea que ese era el ambiente anterior en que se organizó la elección y este es el ambiente respecto al órgano de mayor confianza, aunque con bastantes presiones de ese tipo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el órgano está en una tarea de garantizar protocolos de salud para realizar la elección el 6 de septiembre y también está contando con el apoyo de organismos internacionales, tanto para los temas de salud, pero sobre todo para la observación electoral y para garantizar que se cumpla, digamos, con los estándares mínimos de una elección transparente y legítima y que otorgue a los bolivianos un resultado que sea aceptable por todos, ¿no? Que es un desafío bastante difícil en el momento en el cual estamos y por las condiciones que hemos relatado de la crisis. Entonces, ¿cuáles son, digamos, el alcance de estas famosas grietas que se habla en Bolivia, ¿no? Como decíamos antes, la discusión de fondo que está presente en este momento, que hay que tenerla como un elemento de información básica, es todo este tema de que se está discutiendo, digamos, respecto al tema del racismo, por ejemplo, de las heridas sociales que se han reabierto en la crisis postelectoral, esta discusión sobre el golpe o no golpe de Estado, esta erosión o no, porque obviamente el movimiento al socialismo está gozando de una salud, digamos, de buena salud con su discurso de haberle ofrecido al país muchas condiciones positivas y que ahora sería el momento de retomarlas. Están las fisuras económicas y sociales agravadas por la crisis de salud y la crisis económica. O sea, estamos en un momento donde hay elementos políticos presentes, pero están también estas grietas, estos trasfondos que aparecen y reaparecen y a veces complejizan mucho más el escenario de decisiones, ¿no?
Y bueno, en el centro del debate, en el fondo, está el cuestionamiento sobre qué democracia queremos en Bolivia, o si son dos visiones de democracia contrapuestas las que están en juego hoy, que yo no creo que sea así, pero en este momento se han establecido como dos visiones de la democracia, ¿no? Una articulada al respeto al voto, a las instituciones, a los derechos, un apego a la ley, que es la que ha estado presente muy fuerte también en la anterior elección, versus una visión de democracia, que es la que el movimiento al socialismo está enarbolando, basada en que la democracia tiene sobre todo es un proyecto participativo y que secunda un proyecto histórico único e irrepetible en torno a la presencia de Evo Morales, ¿no? Que, digamos, estaría conduciendo el país hacia un proceso de cambio y de igualdad. Entonces, estas dos visiones de democracia que aparecen confrontadas y aparecen a veces irreconciliables, en realidad no lo son, sino que están siendo en este momento funcionales a los discursos políticos en pugna, ¿no? Porque si uno puede ver en Bolivia, además de esta fuerte presencia social en lo político, en Bolivia también hay algo muy importante que quizás viene de nuestras tradiciones más antiguas, que es esta capacidad de los bolivianos de encontrar puntos de encuentro, de encontrar maneras de consensuar ciertas salidas, ¿no? Tal vez, decía, viene de las lógicas antiguas comunitarias, de la idea de complementariedad o de combinaciones, de hibridaciones que nos han acompañado en la historia del país y que nos dan la esperanza de que es posible, a pesar de este escenario tan crítico, encontrar algunas salidas. Pero para encontrar esas salidas tienen que haber primero una representación de todos estos problemas en el campo político, ¿no? O sea, estas fracturas sociales, esta diversidad, tiene que representarse de alguna manera en la política para ser resuelta en un espacio de deliberación y de acuerdos políticos, ¿no? Que es lo deseable. La crisis política ha puesto al descubierto también, ya nos ha puesto a los bolivianos ante la necesidad de generar acuerdos, ¿no? O sea, en Bolivia lo que está claro, no sabemos quién va a ganar, cómo van a ser las distancias, pero lo que está claro es que el ganador no va a tener esta mayoría tan abrumadora que tuvo el movimiento al socialismo en las últimas elecciones. Va a haber la necesidad probablemente de volver a esta lógica de acuerdos y pactos políticos para enfrentar además las grandes urgencias del país. No lo va a poder hacer solo una fuerza política. Entonces, ese también es un dato de la realidad. Yo creo que puede ser visto con optimismo en la medida en que los actores políticos también tengan la voluntad de actuar en consecuencia. Pero también una última cosa que quisiera señalar solamente para motivar la reflexión de ustedes y también para pensar hacia dónde nos estamos dirigiendo con todo esto. Y es que la política de hoy ha cambiado profundamente en relación a una década o dos décadas atrás. O sea, antes teníamos en Bolivia como actores, sujetos de la política, los partidos y los movimientos denominados movimientos sociales, ¿no? Las organizaciones sociales en el campo político, como decíamos. Pero hay una innovación también en la política en las últimas, yo diría, una década aproximadamente, que hay que saber mirar, porque esta es la nueva realidad, y es la presencia de una nueva subjetividad social. Es decir, si uno analiza el contenido de la política ha cambiado en relación a el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado nos movíamos a través de los grandes metarrelatos, de las utopías, de los proyectos muy, digamos, abarcadores de país. Hoy día la política se mueve básicamente, sobre todo a nivel de compromiso ciudadano, más bien por una suerte de activismo de temas particulares de la vida cotidiana que comprometen a la ciudadanía. Entonces tenemos, sobre todo a nivel de sectores de la sociedad más diversos, que la sociedad es capaz de movilizarse por temas muy concretos de la vida cotidiana, ¿no? La defensa del medio ambiente, los derechos de las mujeres, incluso hay estas corrientes animalistas, defensoras de la libertad de expresión, que de pronto movilizan contingentes de ciudadanos
para la consecución de intereses así, mayor eficacia estatal, mejores servicios públicos. Es decir, se ha fragmentado el contenido que ahora movilicidad de armar proyectos de mucho más largo plazo, porque tienen que hacerle una propuesta al país, pero ¿qué es lo que está motivando el compromiso ciudadano? Ya no son tanto esos proyectos utópicos, sino los temas de la vida cotidiana. Y eso es una evidencia, que evidentemente en determinados momentos se pueden sumar a convocatorias políticas determinadas, como ha pasado en la crisis reciente, pero las motivaciones son otras, han cambiado también las formas de organización de la sociedad y de acción. Esta presencia de las tecnologías de información y comunicación, de las redes sociales, ha cambiado el escenario político, permite otras formas de participación de la sociedad a través de las redes. Si bien son un escenario muy vulnerable, como dicen los autores que han trabajado estos temas, donde se puede instalar verdades como las famosas fake news que generen mucho daño a la sociedad, eh, que pueden generar controversias absolutamente lejanas a las necesidades sociales porque se crean burbujas, ¿no?, de debate y de problematizaciones que están bastante cuestionadas. Y a eso hay que añadirle todo este conjunto de manejo y manipulación de datos que también es una realidad y se producen ya también en la política boliviana, eh, pero también las redes sociales y este nuevo mundo de comunicación está generando posibilidades de articular demandas, de posicionar temas de debate, de poder procesar denuncias que antes era muy difícil de realizar o de por lo menos de llegar a la población. Y ahora las redes sociales también permiten entonces intensificar la comunicación, la interacción y crear, incluso en otros países se están creando alternativas políticas a través de este mundo virtual. Entonces, una nueva realidad que hay que saber mirar y que también ya es parte de la sociedad boliviana aproximadamente desde hace una década, ¿no? Desde quizás el primer evento político donde se involucran estas redes sociales y la viralización es el TIPNIS, ¿no? Donde se vuelve un evento, perdón, que conglomeró a la opinión pública del mundo, ¿no? Entonces, y más adelante, luego otro hito importante donde ya se visibiliza esta presencia es justamente en el conflicto generado a partir del 21 de febrero, ¿no? Donde incluso Evo Morales señala que son estas redes sociales las que provocaron ese resultado y a partir de ello genera estas la creación de los guerreros digitales y de la dirección, la dirección institucional orientada al fin, ¿no?, de controlar y de poder de alguna manera monitorear la actividad de las redes sociales. Bueno, entonces, con esto quiero decir que se ha vuelto otro escenario más de confrontación, de disputa, de visibilización y también de acción política, ¿no? Y por último, lo último que quisiera añadir, solo para dejarlo como discusión, porque es un tema que lo vamos a trabajar en otra clase, es la situación actual de los partidos en Bolivia, ¿no? Donde se han vaciado las estructuras institucionales de los partidos y en realidad lo que tenemos es un predominio de líderes personales que se han vinculado a siglas en realidad para participar en elecciones, siglas con las que no tenían probablemente ninguna relación en el pasado y que están muy fuertemente contaminadas, sesgadas por relaciones de intercambio, ¿no? Clientelar, informal, etcétera, y también, ¿no es cierto?, de este vaciamiento ideológico del que hablábamos hace un momento. Bueno, estos últimos temas los dejo casi como una provocación para pensar, para reflexionar y para que tal vez podamos hacer un intercambio en la siguiente sesión. Muchas gracias.